Buenos días, gracias por dejarnos entrar en la comodidad de su hogar. Les saluda Ivania Álvarez Bendaña. Bienvenidos a Conexiones. Es un país muy lindo, con mucha historia, mucha cultura, mucha naturaleza. Digo yo que todos los pueblitos de Italia, todos los más chiquitos y los más grandes son muy bellos. Estuve viajando a Génova para hacer la investigación en los archivos, ¿verdad? Porque mi idea era conocer estos italianos que vinieron a Nicaragua, sobre todo en los primeros tiempos, a mediados del siglo XIX. Decían los reportes de viajeros y algunos otros que eran capitanes, marineros, que habían venido en esa época con sus propias naves, eran unos bergantines de vela, y que hacían el comercio. Entonces me interesaba conocer por qué habían venido pues, a Nicaragua ellos. Entonces yo tenía una lista que me llevé aquí de un registro de 1892, en donde se hace el censo pues, de los extranjeros residentes en Nicaragua, y entre ellos los italianos eran 76. Entonces con esa lista de 76 italianos yo me fui a buscar en los archivos a ver quiénes eran. Allí había algunos que no estaban, porque después averigüé, o se regresaron a su país o murieron antes del 92, y otros no habían llegado todavía, ¿verdad? Podrán tener carácter fuerte, pero son alegres, joviales, amistosos, emprendedores, trabajadores. Esas serían las características que más hemos encontrado. Pues realmente pues, no se puede caracterizar a todo un pueblo de una sola manera, hay de todo, diversas características, ¿no? Bueno, como decíamos, la migración italiana no fue tan fuerte como para decir que incidió significativamente en la cultura nicaragüense. Sin embargo, a pesar de haber sido no tan numerosa, fue importante a través de la educación, ¿verdad? Con todos los religiosos de las órdenes de Don Bosco, de los jesuitas, María Auxiliadora, los franciscanos, o sea, diferentes órdenes religiosas que sí inciden mucho en la educación y transmiten su cultura. Y por otro lado, los no religiosos, digamos, eran personas que se insertaron en la sociedad a niveles altos y que también tienen incidencia entonces en la cultura nacional. A través de Nicaragua se exportaban otros productos del resto de Centroamérica, a través de San Juan del Norte hacia Génova. Entonces es a través del comercio que se empezaron las relaciones. Y estos barcos venían, barcos de vela que atravesaban el Atlántico, el Caribe, con mucho viento, muchas tormentas, a veces naufragaban. Hay casos de naufragios, ¿verdad?, que se miraban en esa época. Realmente era una travesía difícil, aventurosa, y requería mucha decisión, con mucho coraje para hacerla. Se tardaban como 1 mes y medio en llegar. Y sabemos pues que los primeros eran de esa característica, pues eran comerciantes navegantes que vinieron con sus propios barcos, bergantines de vela, llegaban a San Juan del Norte y hacían la travesía por el lago, por el río hasta el lago a llegar a Granada para hacer el comercio, pues. Y al llegar aquí encontraron un país precioso, como es nuestro país, pues, muy abundante. Los reportes de esa época, de las cartas consulares, muchos hacen mención de la belleza y la abundancia de este país, pues, de sus recursos. La belleza natural, la riqueza de las minas, la riqueza del bosque, la riqueza de las aguas, de la gente, o sea, realmente es una maravilla, pues, y lo compara incluso con el paraíso, dicen en las cartas, ¿no? Es como un paraíso, pues, realmente Nicaragua. Tan así que en 1851, cuando llega Garibaldi, o antes, en 1848, que viene Squire, y dice, pues, de que había una colonia italiana en Granada, y que de tanto tiempo de vivir aquí que ya se habían asimilado al país, dice, ya son como asimilados totalmente, no se diferenciaban. O sea que sí fue una
naturalización rápida, digamos, que tuvieron ellos. Garibaldi es conocido héroe de dos mundos, se le llama, ¿no? Porque él fue un político, digamos, revolucionario que luchó en Italia, ¿verdad?, por la unificación. Y en un momento, ahí a mediados de los 1800, fue deportado, digamos, del país, vivió en Nueva York, y estando allá oyó pues de Nicaragua y había posibilidades de comercio, y tenía un amigo, Carpaneto, que era comerciante. Con él vino a Nicaragua buscando las posibilidades de comercio. Él dice que era una aventura comercial su viaje. Estuvo como 6 semanas en Nicaragua, conociendo las posibilidades de comercio y visitando pues con sus compatriotas, pues. Como era un héroe conocido y muchos de ellos lo recibieron pues con gran entusiasmo, tanto en Granada como en León. Se hospedó pues en casas de italianos y tuvo reuniones con ellos, pues. Pero como dice, su viaje no era político en ese momento, sino que más bien era comercial, pues. De hecho, Carpaneto, que era su amigo, tuvo una casa comercial en San Miguel, en El Salvador. Ahí se estableció, años después le estuvo haciendo comercio, fue una casa importante, pues. Pero Garibaldi se fue, ya no, hasta donde sé, no regresó pues más a Nicaragua. Crearlo después, pues parecía un poco difícil, pues. No quisimos tener como 3 partes, así del libro en 3 partes, sino que quisimos integrarlo. Y de hecho fueron complementarias, pues no fue tan difícil hacerlo. Me correspondió a mí la tarea, digamos, de integrar las 3 partes, y tuvimos que hacer ahí algunas concesiones, pues, para ver cómo mantener un equilibrio, que no hubiera demasiado énfasis en un aspecto que en otro, y ver cómo se complementaba, pues, la información que teníamos cada uno. Y finalmente creo que lo logramos, pues realmente el libro tiene ese equilibrio. Tiene mucha información muy interesante, no solamente de los italianos, sino también del desarrollo del país, porque a través de la historia de los italianos nosotros podemos ver la historia de Nicaragua, el desarrollo económico y social, pues. Porque, por ejemplo, ciudades como La Libertad, Chontales o mismo San Juan del Norte, que ahora son casi desconocidas, pues han pasado a un nivel de importancia muy bajo. En aquel momento eran lugares muy importantes de la economía, pues porque ahí se desarrollaban, en un caso las minas, y en el otro caso pues había un comercio muy fuerte, pues San Juan del Norte era una sede comercial importante. Por ahí salía, como decía, el comercio no solo de Nicaragua, sino de Centroamérica. Y el río era navegable, que después por razones naturales ya no se interrumpió la navegación, pero en ese momento era muy navegable. Entonces San Juan del Norte, ahí hay las fotos que tenemos, bueno, pues aquí está, esta de San Juan del Norte, mira, hoy eso no lo ves, pues, no, realmente tenés... Había tren también. Había un tren, exactamente, para transportar las mercancías a los barcos. Y si te fijas, todo un centro comercial, pues un montón de casas allí, a donde teníamos, pues ahí estaban varios italianos, tenían su sede. En 1854 hubo un incendio, pues una catástrofe que se dio por un suceso. El cónsul italiano en San Juan del Norte reclamó en nombre de 14 casas comerciales italianas que había ahí. O sea que en aquel momento pues ya había 14 casas en 1854. O sea que sí había un desarrollo importante, y había otras inglesas, francesas, o sea, había mucho comercio en San Juan del Norte. Recuerde que estas y otras informaciones la puede encontrar en nuestro sitio web www.conexiones.com.ni, y les invitamos a que nos acompañen el próximo martes, siempre en la señal inconfundible de Canal 2, aquí, en Primera Hora.